ángulos. ¿De qué otra forma podemos saber cuánto mide un ángulo? Hay otra manera de saber cuánto mide un ángulo y es observando su abertura. Hay ángulos que tienen una cierta forma y otros que, si bien no podemos saber cuánto mide exactamente, pero podemos tener una aproximación. Las medidas de un transportador van de 0 a 180 grados. La mitad de 180 es 90. Entonces, en el centro del transportador tenemos a la medida 90 señalada. Un ángulo de 90 grados tiene la forma de una letra L, que puede estar en distintas direcciones. Vamos a ver acá estos ejemplos. Tenemos 4 ángulos que tienen la forma de una L. Si apoyamos el transportador sobre ellos, vamos a poder comprobar que miden 90 grados. Apoyamos el vértice en el centro del transportador, hacemos coincidir uno de los lados con el 0 y observen que mide exactamente 90 grados. Vamos a ver este otro, apoyamos bien el transportador y podemos ver que mide exactamente 90 grados. Vamos con el último. Siempre que midamos algún ángulo que tenga diferentes direcciones, tenemos que adaptar el transportador a su forma. Y ahí pudimos comprobar que también medía 90 grados. Observen estos dos ángulos. A simple vista parecen que son dos líneas rectas, pero en realidad son dos ángulos que tienen sus lados unidos en el vértice que está en el medio. Si apoyamos el transportador sobre el vértice, podemos ver que los lados coinciden con los dos extremos del transportador. Si tomamos las medidas desde el 0 que está en la parte de adentro del transportador, podemos ver que mide 180 grados. Si tomamos las medidas del 0 que está del lado de afuera, también podemos ver que mide 180 grados. O sea, que cuando veamos un ángulo que tiene la forma de una línea recta, se va a tratar siempre de un ángulo de 180 grados. Vamos a medir el que está acá abajo. Recuerden que hay que adaptar el transportador a la forma del ángulo. Apoyamos sobre el vértice y también podemos ver que los dos lados coinciden con los extremos del transportador, o sea que mide 180 grados este ángulo. Sabiendo que un ángulo que tiene la forma de una línea recta mide exactamente 180 grados y que un ángulo que tiene la forma de una L mide 90 grados, entonces podemos decir que si un ángulo tiene una abertura mucho más pequeña, mucho más cerrada, como se puede ver acá, en comparación a un ángulo de 90 grados que tiene la forma de una L, en este caso vendría a estar acá, el otro lado si fuera una L, es más cerrado que un ángulo de 90 grados, entonces mide menos. En este caso, este ángulo tiene una abertura que es mucho más abierta que la forma de una L, que vendría a ser acá más o menos la L. Entonces, esto quiere decir que mide más de 90 grados. De esta forma podemos identificar a simple vista la medida aproximada o exacta de algunos ángulos. En este caso sabemos que este ángulo mide 180 grados exactamente. Este ángulo mide 90 grados exactamente. Estos dos que quedan no sabemos aproximadamente cuánto miden, pero sí sabemos que si tiene su abertura mucho más cerrada que la forma de una L, mide menos de 90 grados. Y si su abertura está mucho más abierta, es mucho más amplia que un ángulo de 90 grados, pero a su vez es más pequeño que un ángulo de 180 grados, entonces sabemos que mide más de 90 y menos de 180. Vamos a comprobar si este ángulo mide menos de 90. ¿Por qué anteriormente dijimos eso? Porque su abertura es mucho más cerrada que la abertura de un ángulo de 90 grados que tiene la forma de una L. Entonces por eso fue que dijimos que mide menos de 90 grados. Como podemos ver acá, el transportador nos señala que mide exactamente
26 grados. Lo vamos a anotar y ahora vamos a medir el que está abajo. Dijimos que el de abajo mide más de 90 grados porque su abertura es mucho más amplia, está mucho más abierta que la de un ángulo de 90 grados que tiene la forma de una letra L. Apoyamos el transportador y podemos ver que su medida es un poquito menos de 140 grados. Exactamente este ángulo mide 138 grados. ¿Cómo distinguir un ángulo entre otros? Para distinguir un ángulo entre otros vamos a hacer de la siguiente manera. Acá tenemos un ángulo que al medirlo podemos ver que mide exactamente 100 grados. Lo voy a anotar y a continuación le voy a asignar una letra a cada uno de sus elementos. Recuerden que los elementos son dos lados y un vértice. Este lado va a tener la letra A, el vértice la letra B y el otro lado la letra C. Para hacer mención sobre este ángulo voy a colocar el símbolo de un ángulo. Entonces el ángulo ABC mide 100 grados. La letra que está en el vértice, en este caso la B, siempre va al medio. También se puede anotar de la siguiente manera. El ángulo ABC mide 100 grados. Arriba de la B, que es el vértice, se le coloca el símbolo. En este otro ejemplo ya tenemos señalados los elementos con una letra. Al medir el ángulo, observamos que mide 80 grados. Entonces, para hacer mención sobre este ángulo, colocamos el símbolo ángulo y mencionamos sus letras. JKL mide 80 grados. O puede ser al revés también, el ángulo LKJ mide 80 grados. Recuerden que la letra que está en el vértice siempre va al medio. Otra de las maneras entonces puede ser así. El ángulo LKJ mide 80 grados. Clasificación de ángulos. Según la medida que tenga un ángulo, se lo puede clasificar en diferentes grupos. Un ángulo es recto si mide exactamente 90 grados. Un ángulo es agudo si mide menos de 90 grados. Un ángulo es obtuso si mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Un ángulo es llano si mide exactamente 180 grados. Bien, vamos a clasificar estos ángulos. Tenemos acá un ángulo de 90 grados. Como mide exactamente 90, entonces se trata de un ángulo recto. Este otro ángulo mide 70 grados. Como mide menos de 90 grados, es un ángulo agudo. Este otro ángulo mide 130 grados. Mide más de 90 grados, entonces se trata de un ángulo obtuso. Este ángulo mide 180 grados, entonces es un ángulo llano. Estos ángulos no tienen sus medidas, pero a simple vista podemos saberlo o tener una aproximación. El primer ángulo tiene la forma de una L perfecta, entonces el ángulo ABC va a medir 90 grados, por lo tanto se lo clasifica como un ángulo recto. El siguiente ángulo tiene una abertura que es mucho mayor a la forma de una L, por lo tanto va a medir más de 90 grados, no sabemos cuánto, pero sabemos que mide más de 90 grados, entonces el ángulo DEF es un ángulo que se lo clasifica como obtuso porque mide más de 90 grados. El siguiente ángulo tiene una abertura mucho menor, a la forma de una L, entonces podemos deducir que se trata de un ángulo que mide menos de 90 grados. Y si mide menos de 90 grados, entonces
se puede decir que el ángulo GHI es un ángulo agudo. En este último ángulo podemos ver que tiene la forma de una recta, una línea recta, por lo tanto podemos asegurar que se trata de un ángulo de 180 grados, entonces JKL es un ángulo llano porque mide 180 grados. Ahora que sabes un poco más sobre ángulos, es momento de trabajar.